están hechas las superabuelas? Las superabuelas no son fáciles de encontrar y menos de descubrir. Tenéis que abrir mucho los ojos y estar muy atentos, pues como todo superhéroe, a veces se hacen pasar por abuelas normales ante sus nietos y nietas, para que no descubran en realidad sus poderes especiales de abuela. Las hay jóvenes y más mayores, de cabello oscuro, gris o blanco como la nieve. Las hay que deben ser campeonas mundiales de estar bajo el agua, pues su piel se arruga como cuando te has pasado mucho tiempo en la ducha. Hay algunas llamadas superabuelas mágicas, que deben tener supervisión. Hacen aparecer de sus múltiples bolsillos por arte de magia toda clase de cosas cuando más lo necesitas. Pañuelos cuando tienes mocos, caramelos y chucherías cuando te portas bien, y tiritas para curar toda clase de heridas. Las más inteligentes son sin duda las superabuelas biblioteca. Si quieres saber cosas que pasaron hace mucho tiempo, ellas te lo dirán. Juegos que se jugaban con cartas o pintando con tizas en el suelo. Son expertas en refranes, saben muchísimos cuentos y tienen una prodigiosa memoria para acordarse de todos los cumpleaños de sus nietos. Otras, en cambio, llevan un olor muy rico allá donde vayan. Son las llamadas superabuelas cocinillas, que preparan ricos postres para sus nietos más glotones. Magdalenas, rosquillas, bizcochos y hasta planes de galleta he visto hacer. Las hay que para verlas tienes que mirar muy bien, y hasta incluso 2 veces, pues se mueven a súper velocidad, dejando y recogiendo a sus nietos del cole, del gimnasio y hasta del parque. Son las superabuelas viajeras. Y si a algún nieto le hace falta un jersey, una bufanda, un gorro y hasta algún disfraz para el cole, de eso se encargan de buen grado las superabuelas tejedoras, que con aguja y hilo te hacen aparecer un maravilloso vestido. Por último os contaré que esta clase de superabuelas son las que más abundan y más se las quiere. Son las superabuelas achuchonas. Sus manos son cálidas y su ataque especial es una mezcla combinada de besos y abrazos que no parece tener fin. Pero eso sí, son dulces hasta que alguien se mete con sus nietos, pues entonces se transforman en alguien más temible que el lobo feroz para defenderlos. Si has descubierto que tu abuela es en realidad alguna de estas geniales superabuelas, porque tiene uno o más de estos poderes, te contaré un secreto, para que no los pierdan y sigan siendo superabuelas, pues su fuerza es mayor cuanto mayor es el cariño de sus nietos. Así que ya sabéis, darles besos, abrazos y decirles a menudo que las queréis, pues no tendréis mayor tesoro que una superabuela que os cuide bien. Fin.